Qué gusto estar con ustedes, amables televidentes, en este programa en el que tratamos de conectarnos con la historia. Además de ustedes, por supuesto, quiero saludar a Nicolás, quien me acompaña desde algunos programas, quien pone preguntas, plantea interrogantes que me interesa tratar de responder y de ir aterrizando lo que digo y las enseñanzas para que todos las puedan captar y para que vayan descubriendo conmigo y con ellos toda la importancia que hay en la historia de Colombia, los que nos fueron antecediendo en el amor a la patria y en el amor a Jesucristo el Señor. Hoy quisiera hablarles del sacerdote y médico José Celestino Mutis. Ese es el tema, Nicolás, que les propongo. No sé si tú alguna vez oíste hablar de ese hombre. No, padre, primero gracias por invitarme a tu programa. Y pues sí, hemos escuchado algo de José Celestino Mutis, pero pues tengo muchos vacíos y pues espero esta sea la oportunidad de profundizar en él. Bueno, entonces ojalá que llene esos vacíos, al menos en parte, y que también con tus inquietudes ayudes a que con las preguntas que plantees mucha gente vaya entendiendo algo más de este médico y sacerdote español. Padre, y bueno, y para empezar, ¿quién fue José Celestino Mutis y qué importancia tuvo en nuestro país? Bueno, José Celestino Mutis nació en España, en la ciudad de Cádiz. Tú sabes que a los habitantes de Cádiz les decimos gaditanos, de manera que él era gaditano, el gaditano José Celestino Mutis. Nació en 1732, de manera que como que nos estamos aproximando 9 años a los 3 siglos de nacimiento de Mutis. Nació ahí en Cádiz y ahí comenzó sus estudios. Sabemos que estudió al principio, bueno, la gramática, estudió la lengua latina, estudió algo de música y estudió botánica. De manera que fue un muchacho que su familia le fue dando una instrucción, digamos, adaptada a la época. Pero luego comenzó a estudiar filosofía y se graduó cuando tenía unos 19 años, sacó su grado de filosofía y luego quiso estudiar medicina. Se fue a Madrid, estuvo estudiando medicina y se graduó de México. De manera que era un médico español de ese siglo XVIII. Padre, y también nos decías que fue sacerdote. Eso creo que no es algo muy conocido de Mutis. Bueno, pero es que se demoró para ser sacerdote. Realmente, si médico lo fue cuando tenía 26, 28 años, para ser sacerdote fue cuando llegó a los 40 años. De manera que fue una vocación adulta. Él, cuando se graduó de médico en Madrid, pensó en ir a estudiar y especializarse en París o en Londres, pero se encontró en Madrid con don Pedro Mejía de la Cerda, y a Pedro Mejía de la Cerda, en ese año del encuentro, lo acababan de nombrar virrey para la Nueva Granada, virrey con residencia aquí en Santa Fe de Bogotá. Entonces el virrey le dijo: hombre, acompáñeme usted como médico, va a ser mi médico personal, y le escribió, y yo creo que en parte por aprovechar ese viaje y ese puesto, pero también porque le interesaba conocer el Nuevo Mundo y la naturaleza y los trópicos, etcétera, aceptó y se vino entonces viajó de Madrid a Cádiz, se embarcó ahí en Cádiz para venir a Cartagena y llegó a Cartagena en octubre de 1760. La primera contacto con el Nuevo Mundo fue allá en nuestra costa atlántica y luego, pues en esa época no había aviones, esa época todo era de pueblo en pueblo, aprovechando los ríos o los caminos y las trochas que se iban abriendo, el río Magdalena, etc. A Bogotá llegó en febrero de 1761, de manera que prácticamente como bastantes meses desde que salió de España,
Ahora uno lo hace en un avión en cosa de unas horas, pero en esa época eran 3 o 4 meses para llegar desde España hasta Colombia. Y aquí en Colombia, ya cuando estaba aquí, ¿en qué consistió la famosa expedición botánica y él qué rol tuvo en esta expedición tan Bueno, famosa? antes de que te hable de la expedición botánica, que dejo tu pregunta para unos minutos más tarde, él llegó entonces como médico del virrey y luego, estando aquí ya en Bogotá, lo nombraron profesor en lo que hoy es la Universidad del Rosario, era el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Ahí estuvo él como profesor de ciencias, matemáticas, y fue el que comenzó a enseñar en Bogotá una teoría que ya llevaba en el mundo como casi un siglo de trabajo, y era que lo que llamamos el heliocentrismo, es decir, que en la mitad de todo el universo nuestro, lo más visible que tenemos, lo más de mayor influencia, está el Sol. En esa época todavía algunos pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra, pero con Newton, con Copérnico, con Galileo, comenzaron a plantearse la posibilidad de que no era así, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y Newton pues había dado teorías que Mutis quiso enseñar aquí en la Nueva Granada y fue acogido con mucha admiración, también al principio con dificultades, porque algunos decían que era una herejía eso que él estaba enseñando y que había que denunciarlo ante la Inquisición. Pero bueno, salió adelante basado en que el rey de España le había pedido que enseñaran las teorías de Newton aquí en el Nuevo Mundo. De manera que por eso salió bien liberado. Y bueno, y ya cuando estaba aquí en el país y empezó a dar todas estas clases que, pues como nos cuentas, quizás no todos la confiaban en esta teoría, ¿cuánto tiempo duró? ¿Aquí murió? ¿Aquí vivió? ¿Qué más hizo en Colombia? Bueno, comenzó entonces, te decía, vino como médico, después como profesor en el Rosario, luego lo nombraron administrador de unas minas de piedra, de mármoles y cosas que hay cerca a Pamplona, en el norte de Santander. Hasta se habló de que podría ser alcalde de Girón, pero regresó a Bogotá. Más tarde, ya te diré cuándo, fue a otras minas que hay en el Tolima, cerca de Ibagué, que llaman el Sapo. Y entonces, como que entre sus oficios estuvo todo eso, pero él al mismo tiempo, muy aficionado a las ciencias naturales, comenzó a recoger muestras de plantas y veía todos los insectos, los animales, escribía todo eso, pero creo que de eso podemos ocuparnos dentro de unos minutos. Bueno, y uno de los puntos que veo que él hacía es que observaba la naturaleza y a partir de ahí hacía análisis y bueno, todo este tema en lo que él se especializó. Es muy importante hoy en día nosotros también como observar la naturaleza, estar en contacto con ella. ¿Qué enseñanza nos puede dejar la experiencia Bueno, yo creo que él que tuvo? por supuesto que eso es importante, pero hagamos esta pequeña pausa y ampliamos ese texto en una pregunta que estás planteando. De nuevo con ustedes, de nuevo hablando de José Celestino Mutis, el sabio Mutis, que trazó un camino amplio a la ciencia en Colombia. Bueno, antes del corte estábamos hablando sobre la naturaleza y todo lo que los aportes que él le hizo pues a la botánica en Colombia y creo que en el mundo. Padre, ¿qué experiencias y qué resultados nos dejó Celestino Mutis a la botánica en Colombia y en el mundo? Bueno, como tú lo estás diciendo, Mutis era muy aficionado a observar la naturaleza, tanto las plantas como los animales. Y entonces, en el trabajo que iba teniendo, iba coleccionando y se hizo amigo de un sabio que vivía en Suecia, que llamó Carlos Linneo. Carlos Linneo era el que se había inventado cómo clasificar las plantas. Entonces hacía familias de plantas con las que tenían entre sí grandes parecidos y después las iba dividiendo por familias, dándoles nombres en latín, géneros y especies.
Mutis comenzó a mandarle plantas a Linneo, hubo correspondencia entre ellos y realmente aportó muchísimo al estudio de la botánica de este nuevo mundo, el trabajo de Mutis, porque fue habiendo expediciones botánicas aquí en Bogotá, también en el Perú, también en México, y fue como una necesidad, en parte porque los españoles habían venido al mundo nuevo buscando dónde se producía la canela y especies y demás, y estaban como interesados, y el mismo Mutis ayudó con el descubrimiento y con la divulgación de la quina y de remedios que servían contra el paludismo. Fue parte de su trabajo. Bueno, pues como te lo estaba preguntando antes, la expedición botánica fue uno como de los hitos que él hizo aquí en Colombia. ¿En qué consistió? Y para ubicarnos los televidentes y yo en el mapa, dónde empezó, qué recorrió, qué descubrió. Bueno, Mutis comenzó, te decía, a recoger plantas, a mandarlas a Linneo, a irlas clasificando, pero entonces le escribió una carta al rey de España, diciéndole que por qué no hacía una expedición botánica aquí en Colombia, en Nueva Granada, pero no le contestaron. Se demoró 20 años para tener respuesta a esa petición. Y tal vez ni lo hubiera pedido, pero en el cambio de los virreyes llegó uno que fue el que llamamos al arzobispo virrey, Antonio Caballero y Góngora, que se interesó por el tema. Ya te cuento que antes de eso, Mutis, al ir pasando el tiempo, yo te repito que él llegó a Bogotá en 1761. A finales del 1764 pensó en la posibilidad de hacerse sacerdote. Escribió a Roma diciendo que si le daban permiso de ordenarse de sacerdote, pero de seguir practicando la cirugía si fuera necesario. Entonces el Papa le contestó que no, que la cirugía no, que la medicina general sí podía, pero no la cirugía. Entonces, tal vez por eso o por lo que fuera, esa carta que Mutis había escrito a finales del año 1764 hizo que él fuera como postergando su deseo de ser sacerdote, y realmente vino a ordenarse de sacerdote el 19 de diciembre de 1772, es decir, 9 años después de haber pedido el primer permiso. Bueno, eso en la parte sacerdotal, que reorientó en parte su vida. Pero luego, ya siendo sacerdote, se encontró con el arzobispo virrey, que llamaba Antonio Caballero y Góngora. Y cuando estuvieron conversando, el arzobispo virrey acogió la idea de la expedición botánica, y fue el arzobispo ya como virrey el que escribió a España y obtuvo que se pudiera instalar la expedición botánica, que comenzó en 1783 en la población aquí de Cundinamarca, que llamamos La Mesa. Entonces ahí estuvo varios meses en La Mesa, la expedición botánica. De ahí pasó a la población llamada San Nicolás de Mariquita, San Sebastián de Mariquita, en el Tolima, y del Tolima pasó a Bogotá. Fueron las 3 sedes que llegó a tener la expedición botánica: La Mesa, Mariquita y Bogotá. Ah, ok. Padre, y tú ahorita pues nos decías sobre su vocación tardía, sobre ser sacerdote. También sé que tú has escrito algún texto sobre José Celestino Mutis como sacerdote. Cuéntanos un poco qué descubriste en esta investigación que hiciste y leyendo y todo el tema. Bueno, yo pertenezco a una entidad que se llama la Comisión Mutis. Esa Comisión Mutis fue fundada por Belisario Betancur, y Belisario invitaba a esa comisión a rectores de universidades o a profesores de universidades o a personas que estuvieran interesadas en mantener el interés por la naturaleza, por la botánica, la zoología, la biodiversidad, en fin, todo lo que hoy llamamos la ecología. Y Belisario quería que ese espíritu
se mantuviera dentro de los jóvenes de Colombia. Cuando el doctor Belisario Betancur murió, ya hace varios años, entonces me pidieron a mí que siguiera coordinando el trabajo de la Comisión Mutis. Y entonces es por eso por lo que sigo interesado en esa temática, además de que el tema mismo me interesa. Si las preguntas siguen, pues espero que nos interesa ampliar el conocimiento de Mutis. Como sacerdote, por supuesto, diré algunas palabras, pero ante todo como científico, como animador a los jóvenes para que sigan estudiando todas las riquezas naturales que tiene el país. De manera que eso, y ahora que el medio ambiente, la ecología, se pusieron de moda, que se habla de reforestación, que se habla de la tala de los árboles, que se habla entonces de la biodiversidad. Todo ese es un tema que ha cobrado particular importancia. Pero hacemos la pausa y volvemos luego. De nuevo con ustedes y de nuevo recordando a José Celestino Mutis el Sabio, que se ordenó de sacerdote, como ya les decía, cuando ya tenía 40 años de edad. Actitud que no siempre ha sido bien reconocida porque muchos preguntaban por qué se hizo sacerdote. Y seguramente que él era de una familia espiritual, religiosa. Un tío de él había sido provincial de los jesuitas en España, otro hermano, Francisco, se había ordenado de sacerdote también en España, y él era un hombre piadoso. Pero ahora lo que estamos enfocando en esta entrevista, y qué bueno poder estar con ustedes, es recordar el esfuerzo de Mutis como botánico y al frente de la exposición botánica. Ya decíamos hace un momento que con el apoyo del arzobispo virrey Caballero y Góngora, en 1783 se fundó la expedición botánica. Y Mutis estuvo al frente de ella durante 25 años, porque Mutis murió en 1808, 2 años antes del grito de la independencia. Primero, les decía, estuvo en la población de La Mesa, luego por petición del virrey pasó a Mariquita y luego finalmente a Bogotá. Hay algo que fue muy notable y es que Mutis, para clasificar y para mirar las flores y los árboles, etc., estableció una escuela de pintores que fue muy famosa, y en esa escuela de pintores él mandaba traer desde España hojas de cartón, de papel o de papel blanco, pero del mismo tamaño siempre, y de esas hojas los pintores alcanzaron a pintar muchísimas plantas. Como no había máquinas de fotografía en esa época, entonces todo tenía que ser pintado, y los pintores de Mutis pintaban las distintas plantas. En ellas aparece en cada lámina el tallo de la flor, de la mata, la flor, las hojas por un lado y por el otro, los frutos, en fin, es una descripción como si fuera una fotografía, pero grande, tanto que en la Reconquista Española, cuando Pablo Morillo llegó a Bogotá y se apoderó del poder aquí en Bogotá, en 1816 dio orden de empacar todas las láminas que había de la expedición botánica, 7.000 casi, y las mandaron a España, donde se conservan en el Real Jardín Botánico de Madrid. Precisamente en estos últimos meses mandaron 21 de esas láminas a Medellín. Allá las están exponiendo, tendrán que volver a España, por supuesto, pero ha sido una sensación, noticia de prensa, poder ver las láminas que esos pintores de hace 2 siglos, aquí en Bogotá o en Mariquita o en La Mesa, hicieron la perfección. Son realmente son obras de arte. Uno de esos pintores, llamado Matisse, según dijo el sabio Humboldt, dijo, es el mejor pintor de plantas en el mundo. De manera que eso dicho por el sabio Humboldt era realmente una alabanza grande. Entonces, casa de pintura.
en el Museo Nacional de Bogotá. Nosotros hicimos una copia y la tenemos ahora en la mesa Cundinamarca. Hay un atril donde solían pintar y trabajando con plantas lograban jugos de colores que exprimían y con eso formaban las pinturas con las cuales hacían las plantas, con las cuales hacían los dibujos. De manera que fue un trabajo muy importante, muy serio. Por supuesto que Mutis grabó o hizo o trabajó muchas plantas. Él quería hacer como un gran libro que nunca llegó a publicarse, pero a partir de sus notas sí se encuentran muchas indicaciones de lo que pudo haber sido esa obra, y es el estudio de las plantas que iban encontrando, que iban trayendo, y es prácticamente el estudio de la flora colombiana, sobre todo de la que nace en las montañas, pero no montañas muy altas, sino alrededor de Mariquita, sobre todo lo primero, y luego aquí de la sabana de Bogotá. Ese fue como un trabajo bien importante, legado por Mutis a la humanidad. El gobierno de Colombia, el gobierno de España hicieron un acuerdo para ir publicando las mejores láminas de esas, y se han hecho, creo que el designio total, el proyecto total es publicar 52 cajas, y cada una de ellas tendrá 30 o 40 láminas, de manera que se piensan publicar como las 150, por decir alguna cosa aproximada, 150 mejores láminas de las que los pintores de la expedición botánica pudieron realizar. Y eso se encuentran en el comercio. No todas han sido publicadas ya, pero es una obra cultural muy importante que han hecho los gobiernos de Colombia y de España. Además de esa obra importante de los pintores, que es algo, a Mutis se le debe la fundación del Observatorio Astronómico de Bogotá. Ese Observatorio Astronómico de Bogotá es el primero que se construyó en América, de manera que tenemos como esa gloria. Está cerca al Capitolio Nacional y al Palacio Presidencial, a la Casa de Nariño. Ahí se observa un edificio, una torre que valdrá como a unos 4 pisos, esa torre, y entonces ahí está el primer observatorio astronómico. Cuando Mutis murió, Mutis encargó de ese directorio a Francisco José de Caldas, que fue entonces director de esa línea de estudio en Colombia, y Caldas, pues ustedes saben que también lo llamamos con el nombre de sabio, por todo el legado que él hizo, porque él fue el que descubrió o el que puso en práctica el principio de que a medida que uno va subiendo en las montañas, va subiendo la altura sobre el nivel del mar, el agua comienza a hervir a menos grados. Mientras menos la montaña opone con el peso de la atmósfera dificultad al hervor del agua, entonces ahí se puede saber a qué altura está una montaña. Eso es un principio que puso en práctica el sabio Caldas y que fue apoyado por Mutis en muchas de las cosas. Mutis, alrededor de él se vivieron personas muy importantes para la historia del país. Ya mencioné a Francisco José de Caldas, quien fue hecho fusilar por Murillo en 1816. Bueno, quiero dejarlos con ese recuerdo en esta ocasión y los cito para que la semana entrante sigamos hablando de otras glorias de la Iglesia y de la patria. Que Dios los bendiga.